anco, se corta por la mitad. Y lo más importante es que con un cuchillo de punta se le dan puñaladas. Se le pone aceite de oliva y penetra en cada una de las puñaladas. Después un poco de sal y pimienta, ninguna otra cosa. Cebolla para terminar el tema de los agujeros, que es tan antiestético. Las papas, una vez peladas, se cortan en rodajas gruesas porque yo cuento que esto va a un horno de barro. El horno de barro levanta mucha temperatura al principio, 300 y pico grados. Entonces, en las carnes lo que hace es sellar y después, porque va descendiendo la temperatura, no es un horno común que la mantiene, sigue cocinando por dentro. Eso es lo que tiene de bueno el horno de barro y su sistema de cocción por radiación. No sé si saben que el horno de barro se calienta con mucho fuego, pero después se saca todo, no se deja fuego adentro ni brasa adentro. Se calienta el horno y después, como es una hemisfera, por radiación cocina lo que está en el medio. Y por lógica consecuencia tiene una caída de temperatura y una inercia térmica. Entonces al principio sella todo lo que está por cocinar, dora. Y después no sigue quemando, eso es lo que tiene de bueno. Lo dejas 3 o 4 horas y las carnes se siguen cocinando por dentro. Cuando abrís el horno después de 3 o 4 horas, te encontrás con que está a 100 y pico grados, quiere decir que siguió cocinando el típico los jugos por dentro. Entonces la papa, para que no se te haga una porquería seca, tenés que cortarla más o menos de este espesor. Y después de querer, las vas acomodando en una de estas piceras que tiene que ser enlosada, porque cuando son de hierro solo, el hierro con el calor le transmite un gusto un tanto desagradable a la comida. Entonces vas girando para que las papas no queden pegadas. Esta es una fórmula absolutamente personal y sumamente interesante. Entonces rellenás todo con este sistema donde la papa está apoyada o en una papa o en un filo en la asadera. En este caso he terminado de acomodar las papas como venía acomodando al principio. Entonces ahora viene un proceso de salado que tiene que ser minucioso porque sabemos que la papa sin sal no sirve, es como el arroz sin sal. Hay cosas que pueden comerse sin sal y hay cosas que no. Acá tengo aceite de oliva, o sea que le voy a hacer un chorreo a cada una de las papas que he puesto amorosamente, como ven, ordenadas, para evitar que se peguen sobre la base. Y luego le vamos a poner un poquito de pimienta, que es lo que le da un saborcito muy especial después cuando salen del horno. Salen doradas y cocinadas todas. El horno cocina muy bien en profundidad, como ya te dije. No mucha pimienta, porque hay gente que no le gusta muy pimentosa la comida. Y listo, ya tenemos la parte de las papas, el anco. Acá puse unas zanahorias a las que yo no le hago absolutamente nada. Las lavo simplemente, las seco, les tiro un chorro de oliva, les pongo un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y punto. Y salen deliciosas. Pesaron entre 6 y 7 kilos. Y es una paleta completa, entera. Tiene el hueso, acá ves la articulación, es una paleta, no es un jamón, es la parte de acá, digamos, esto es un omóplato con toda su carne. Entonces lo vamos a dar vuelta primero un poquito, para que se vea toda la carne. Esto es realmente delicioso. Acá le hago dejar a propósito un poquito de grasa. Entonces vamos con algo a frotar con la mano de parrillera. Poquito, no una locura de sal, no una locura. Después el que quiere agregarle algo de sal, le agrega. Acá ya tengo preparada la rejillita, a veces se sale. Esta rejillita sirve para que el calor del horno envuelva la carne. Como te dije antes, lo que hace esto, el horno con mucha temperatura, como se está calentando, es sellar toda esta pieza primero, por eso la levanto con esta parrilla en esta asadera. Ahora vamos a esperar un ratito que termine de calentarse el horno. Van a ver de qué manera el horno se limpia totalmente y después metemos las carnes, las papas
y esto. A veces las cosas entran un poco forzadas porque uno se cree que tiene un horno tipo Zapla, pero la verdad es que el horno tiene nada más que 90 centímetros internos de diámetro. Nada es para siempre. La concha de su madre, la reputa madre que la remil yegua parió. Abusé del lugar. He abusado del lugar. Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Bueno, acá se prepara todo hasta que el horno esté más o menos ya en temperatura. Después vamos a ver cómo se vacía todo el horno. Toda la brasa que sale del horno va a parar, por eso se construyen generalmente los hornos cerca de una parrilla, porque toda esa brasa va a la parrilla y la puedes aprovechar para cocinar alguna cosa. En este caso vamos a aprovechar las brasas para cocinar estas berenjenas, con las cuales después la patrona va a hacer una pastita deliciosa. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Bueno, ahora lo que hay que hacer es, bueno, cada uno tendrá su sistema de sacar las grasas del horno. Yo hice esto que sostiene una chapa. Algunos hacen el horno y dejan una superficie adelante, yo no lo hice a eso. Me construí una chapa que calza más o menos bien. Levanto todo lo posible la parrilla porque voy a traer acá las brasas que saque. Entonces, una vez hecho esto, me construí un aparatejo que es como una especie de pala curva y está hecha con un pedazo de bronce para que no se queme tanto. Entonces ahora vas hasta el final y vas trayendo todo el braserío para limpiar el horno. Por eso decía yo que no queda ninguna brasa dentro del horno. Puede quedar alguna cosita restante, pero en lo posible lo limpias. Una vez limpiado, sacás y pones todo en la parrilla, que después va a servir esta brasa. Tenés una pequeña pala. El horno ya está caliente, pero no tenés que esperar demasiado tiempo para meter las cosas, porque ya no tiene más fuego adentro. Esta carne viene acá, la ubicás un poco con la pala, haciéndote algún lugarcito, porque acá vamos a poner de este lado. Ponemos las papas con mucho cuidado. Ahí está. Pones las papas. Ajá. Y después de las papas pones este. Ahí está. Y entonces ahora sacamos la ceniza que puede hacer que no cierre bien la puerta. Cerrás. Y se terminó el trabajo del cocinero. Porque son, casi las 5 de la tarde. Lo voy a dejar 4 horas hasta la hora de la cena. Pero no hay más nada que hacer. El horno no se abre. No se abre para mirar nada. Ya le tomaste un poco la mano. Si te fijas en el pirómetro, empieza a levantar temperatura. Despacito está levantando la temperatura. Se estabiliza el horno. En una de esas llega a 300 grados más o menos. Ya se escucha el cuichi de la dorada de la carne y de la selladura de la carne.
Y insisto, lo que tiene de bueno esto es que vos te podés ir a bañar, y no tenés que hacer otro trabajo. Solo poner la mesa y a las 9, yo tengo la costumbre de tocar una campanita, que es esa que está acá, ¿no? Y tocas la campanita, abrís el horno, sacás las cosas y a comer. Eso, bueno, digo, eso es todo. Tiene sus complejidades y al horno hay que empezar a conocerlo. Fíjate que ya estamos casi cerca de 250 grados y sigue subiendo. Me queda una brasa interesante, que no es de la mejor porque, insisto, la jarilla tiene buena temperatura para el horno, pero no hace buena brasa como para un asado. La jarilla sirve mucho para el horno. Tiene mucho yodo, levanta mucha temperatura enseguida, pero la brasa dura realmente poco. Aunque para esto específicamente alcanza y sobra. Esto hay que ir haciéndolo girar a medida que, por eso es bueno dejarlo así para poder agarrarlo y poder girar. Mirá, acá tenés ya más de 300 grados de temperatura. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de Toca un poquito la mí, campanita que no acá. puedo hacer la calma desde el día en que te vi. Entonces se abre el horno, ¿no? Y se mira a ver de qué manera Me privan se puede de que sacar te vea, de una eso me cosa así, podrán ¿no? privar. Privarme de que te quiera no han podido. Esto se ha transformado en una especie de purecito. Mirá cómo están las zanahorias. Se ponen deliciosas solo con un chorrito de aceite y un poquito de sal. Nada más. Esto es maravilloso. Bueno, igual cuando lo ponemos acá. Acá. Ah, está mejor. Ahora sí se ve. ¿Ves? Las papas acá y ahí tenés. Fíjate cómo yo tengo que poner el horno fuerte para cocinar la carne. Y si no corto las papas gruesas, lo que queda acá es una especie de galletita, porque hay mucha temperatura. En cambio, si cortás la papa gruesa, se dora la papa, pero sigue teniendo su paposidad. Eso no existe. Y ahora te muestro esto, que sería el pedazo de carne. Que está pesado. Mirá. ¿Ves? Esto no se puede tocar. ¿Ves? ¿Ves? Está maravilloso. Y este horno, garantiza que esto está totalmente cocinado hasta el hueso. Vos lo empezás a cortar y en un momento dado el hueso se desprende solito. No hay que desprenderlo porque es el hueso el que te conserva cierta temperatura. No tiene mucho sentido estar pelando ahora y sacar el hueso, porque es el hueso el que conserva cierta temperatura mientras lo llevas a la mesa. Y bueno, y vas sacando lonjas de acá, porque acá hay una musculatura que va y viene sobre la paleta, es decir, sobre el omóplato del animal. Bueno, con esto damos por terminado y nos vamos a comer. Chao. Por ella conocí el amor que no fue bueno para mí. Con ella se apuraba el fin de mis inocencias. Y supe que el amor es dar y nunca esperar recibir. Amar es como el sol de aquí que sale y se entrega.